Se encuentra estipulado en nuestro Código Penal en el título Delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios. Este título contiene 3 capítulos. El primero, los atentados contra el sistema crediticio. Segundo, la usura. Y tercero, el delito de libramiento y cobro indebido. Por tanto, podemos desprender del título que en este caso lo que se protege es la confianza. La confianza al sistema crediticio, la confianza al giro, al movimiento que se da al cheque como título valor, que como sabemos es un instrumento que en algunos casos se equipara al dinero. ¿Qué sucede cuando se perpetra este delito? Si bien por un lado se afecta a un particular que se ve menoscabado en su comercio, lo más importante es que se vulnera o se crea una desconfianza en nuestra colectividad. ¿Por qué? Porque sabemos que los cheques actualmente tienen una fluidez del día a día que se basa justamente en esta confianza entre las personas que la utilizan. De tal modo que se sanciona en el artículo 215 de nuestro Código Penal a aquella persona que gira, que transfiere o que cobre un cheque. La sanción es de 1 a 5 años de pena privativa de libertad. Ello nos remite a establecer que hay 3 verbos rectores, que es girar, transferir y cobrar. Entonces, haremos una breve mención con relación al cheque. Existen diversas definiciones del cheque, múltiples definiciones. He tratado de tratar una muy sencilla para darnos idea de que estamos ante un instrumento muy importante. El cheque es un título de pago que contiene en sí mismo un mandato de pagar una determinada suma de dinero. Este mandato se efectiviza ante un banco, en el cual el girador tiene fines disponibles para tal efecto. El cheque, como todo título valor, debe contener una formalidad. Y esta formalidad nos remite a una serie de requisitos legales para efectos de su viabilidad. Son 7 los requisitos o contenidos formales del cheque, de acuerdo a lo que establece el artículo 174 de la Ley de Títulos Valores. Primero, el número o código de identificación que te corresponde. Segundo, la indicación del lugar y de la fecha de su emisión. Tercero, la orden pura y simple de pagar una cantidad determinada de dinero expresada ya sea en números o en letras o de ambas formas. Cuarto, el nombre del beneficiario o de la persona a cuya orden se emite o la indicación que se hace al portador. Quinto, el nombre o domicilio del banco a cuyo cargo se emite el cheque. Sexto, la indicación del lugar de pago. Y séptimo, el nombre y firma del emitente, quien tiene la calidad de obligado principal. Adicional a estos 7 elementos, 7 requisitos, hay 2 muy importantes relacionados estrechamente con el cheque. Primero, que están contenidos en unos formularios impresos, desglosables y que forman parte de unos talonarios. Talonarios que guardan una cierta identificación y seguridad. Estos son impresos por la respectiva entidad bancaria bajo ciertas condiciones. O en su caso, el cliente también puede proceder a ello. Y en segundo lugar, algo muy básico en estos delitos es que el poseedor del mismo tenga fondos en su cuenta corriente. Estos fondos pueden iniciarse a raíz de los depósitos que constituyen la cuenta o de la autorización que le pueda dar la respectiva entidad bancaria para un sobregiro. Existen diversas clases de cheques.
adicional al cheque ordinario, que es el básico, ¿no? Aquel que uno lo presenta ante una entidad bancaria y se realiza su cobro. La ley nos habla del cheque cruzado, que es aquel que se puede cobrar solamente en una determinada entidad bancaria. Segundo, el cheque para abono en cuenta, que como su nombre lo indica, solamente puede ser utilizado para abonar en determinada cuenta del beneficiario. Tercero, el cheque intransferible, respecto del cual está prohibido su libre circulación. Cuarto, el cheque certificado, que es aquellos casos en donde el banco, a través del cual se gira, da fe de que la persona tiene provisión de fondos en su cuenta. Quinto, el cheque de gerencia, que es aquel que emite determinada entidad bancaria para ser presentado ante diversos destinatarios. Puede ser para ser utilizado de repente ante una persona jurídica. En este caso es el banco el emitente. Sexto, el cheque garantizado, a través del cual el banco garantiza que la persona determinada tiene cuentas, tiene fondos en su cuenta. Séptimo, el cheque de viajero, que el banco lo emite a favor de determinada persona que va a salir al extranjero para ser presentado ante determinada entidad bancaria o sus filiales, ¿no? Sus afiliados. Y el último, el cheque de pago diferido, donde su cobro va a ser realizado en un tiempo posterior a su emisión, según lo pactado. Entonces, como se ha indicado, es el artículo 215 del Código Penal el que regula y sanciona el delito de libramiento y cobro indebido. Como se indica, será reprimido con pena privativa de libertad, no menor de 1 ni mayor de 5 años, el que gire, transfiera o cobre un cheque, ¿no? Como les indicaba, son 3 las conductas básicas que va a realizar el sujeto activo. En los siguientes casos, son 6 modalidades que la ley establece, que las voy a leer rápidamente para luego analizarlas. Primero, cuando gire sin tener provisión de fondos suficientes o autorización para sobregirar la cuenta corriente. Acá hay 2 supuestos. Segundo, cuando frustre maliciosamente por cualquier medio su pago. Tercero, cuando gire a sabiendas que al tiempo de su presentación no podrá ser pagado legalmente. Cuarto, cuando revoque el cheque durante su plazo legal de presentación a cobro por causa falsa. Quinto, cuando utilice cualquier medio para suplantar al beneficiario o al endosatario, sea en su entidad, identidad o firma, o, un segundo supuesto, modifique sus cláusulas, líneas de cruzamiento o cualquier otro requisito formal del cheque. Y sexto, cuando lo endose a sabiendas que no tiene provisión de fondos. En el primer caso, hay 2 supuestos. El primero, que es girar sin tener fondos suficientes. El agente tiene fondos en su cuenta, pero como su nombre lo indica, no los suficientes. Y pese a ello, él ingresa al tráfico jurídico este título valor. El ejemplo que se ha puesto es un ejemplo sencillo, ¿no? Tiene 1000 nuevos soles en su cuenta, sin embargo, anota, registra, llena el título valor con una suma mayor. Esto es fácil de entender en esta primera modalidad. Y tiene una segunda conducta en esta primera modalidad que gira un cheque sin tener autorización para el sobregiro. En estos casos, como sabemos, es el banco quien en su momento y bajo ciertas verificaciones autoriza para ello. Sin embargo, vemos que se aplica el mismo ejemplo. No tiene esta autorización, pero sí tiene fondos y sin embargo se extralimita. Concordando con el artículo 173 de la Ley de Títulos Valores, se contempla una condición previa para emitir el cheque. Para emitir un cheque, el emitente debe de contar con fondos a su disposición en la cuenta corriente correspondiente, suficientes para su pago, ya sea por depósito constituido en ella o por tener autorización del banco para sobregirar la indicada cuenta.
El segundo caso en que se puede presentar este delito es cuando el agente frustre maliciosamente por cualquier medio su pago. Vemos tres verbos importantes, ¿no? El frustrar, con una mala intención y por cualquier medio, se deja abierta esta posibilidad. Por eso, como se indica, este inciso deja abiertas las acciones mediante las cuales se puede realizar, ya que señala cualquier medio. Un ejemplo puede ser que revoque la orden de pago. Otro ejemplo, que cierre su cuenta. Otro ejemplo, que es muy común, emite el cheque y luego transfiere sus fondos a terceras personas. O una modalidad que también es muy usual, que se ve en la práctica, por lo menos en las fiscalías, cuando hacemos las investigaciones preliminares, es que emiten el cheque y luego retiran sus fondos. Por eso es que la norma habla de una conducta maliciosa, donde el agente ya actúa con un dolo, esto es, con una intención, con conciencia y voluntad, en este caso de sustraerse al pago. El tercer supuesto, cuando gire a sabiendas que al tiempo de su presentación no podrá ser pagado legalmente. El sujeto activo realiza la acción estando totalmente seguro de que al momento en que se va a presentar el cheque, el banco no va a poder pagarlo, así tenga fondos o no. Un ejemplo es, ¿no? Hay una medida cautelar, la norma ha establecido que en algunos casos se posibilita, ¿no?, que quede congelada la cuenta y sin embargo el sujeto emite cheques. El cuarto supuesto, cuando se revoca el cheque durante su plazo legal de presentación a cobro por causa falsa. Este es uno de los incisos que ha sido incorporado, ¿no?, digamos, en los últimos años, porque ya hablamos de una causa falsa, una falsedad que va inmersa en este delito. El agente revoca el cheque durante el plazo legal a cobro. En el segundo supuesto también hemos visto que el agente, como una de las modalidades, frustra, revoca. La diferencia con este inciso es que acá invoca alguna falsedad. La acción en este supuesto sería de revocar en el plazo legal, como establece este cuarto inciso. Y según el artículo 207 de la Ley de Títulos Valores, 1, el plazo de presentación de un cheque para su pago es de 30 días. Este plazo comenzará a contarse desde el día siguiente de la emisión. Por tanto, la revocación tendrá que darse dentro de estos 30 días antes de que el beneficiario o endosatario haya cobrado el cheque. Es importante señalar que ya se invoca una falsedad. Un caso que se ha tenido es que, aprovechándose de la ignorancia del destinatario, la persona que emitió el cheque le hizo creer que había tomado conocimiento que el banco X iba a caer en quiebra y que por ello él, para evitar, ¿no?, tanto quedarse sin su dinero y en su momento cumplir con esta obligación, hizo el retiro. Pero finalmente pues se determinó que fue un ardid. En este artículo, inciso cuarto, como en el 5 que vamos a ver luego, ya se habla de una falsedad. Y en estos casos es importante hacer mención que hay conductas donde el medio para poder realizarlo es la falsedad. No es que estemos hablando de dos delitos, no se está dando un concurso real de delitos, sino lo que llamamos un concurso ideal. Un medio para llegar a un fin, ya tenemos una norma específica que en su tipicidad contempla la falsedad. Hay algunas críticas porque algunas personas dicen, bueno, si acá la pena es de 1 a 5 años, si vamos por el tema de la falsedad, en su modalidad básica, contemplada en el artículo 427 del Código Penal, las normas en su momento pueden ser incluso, tratándose de un instrumento público, ¿no?, con una penalidad mayor, tanto para la sanción punitiva como para efecto de la prescripción. La quinta modalidad,
cuando utilice cualquier medio, también contempla dos conductas. Primero, cuando utilice cualquier medio para suplantar al beneficiario o al endosatario, sea en su identidad o firmas. Y la segunda conducta, o modifique sus cláusulas, líneas de cruzamiento o cualquier otro requisito formal del cheque. En el primer caso vemos que se altera la identidad o firma del tenedor o endosatario. No es el agente o el sujeto activo el que finalmente va a ser merecedor de una pena de establecerse su responsabilidad, el que realice esta conducta, sino una tercera persona, que luego de tener en sus manos el título valor, realiza cualquiera de estas dos conductas. No es el destinatario, pero trata de hacer aparecer, ¿no?, que es esa persona, o en su momento trata de falsear las firmas. Ello puede coincidir con el artículo 438 del Código Penal, que se relaciona con el delito de falsedad genérica. Sin embargo, hacemos la misma reflexión de que este es un delito especial. Y la segunda conducta que puede realizar el agente es cuando ya hace algunas modificaciones. En este caso puede estar también contemplado en otro delito de la falsedad documental del artículo 427, que puede ser adulteración de documento, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, ¿no?, vuelvo a comentar que se tratan de fines para los cuales se utiliza la falsedad. Ello aplicando el principio de especialidad, que ya lo debemos haber, ¿no?, estudiado en la parte general de Derecho Penal. Y la sexta y última modalidad es cuando el agente lo endose a sabiendas que no tiene provisión de fondos. Tiene una similitud con el primer inciso. El primer inciso es girar a sabiendas de no tener provisión de fondos. Y en este sexto inciso es endosar. En este caso solo podrá ser sujeto activo del delito el endosatario, que es quien lo transfiere. El artículo 215, además de señalar la pena como corresponde, las 6 modalidades para esta conducta criminal, también nos habla de un requisito de procedibilidad. Como acabo de indicar, tanto en los incisos primeros, cuando se gira sin tener provisión de fondos, y el sexto, cuando se endosa careciendo de fondos, se deberá contar con el protesto o la constancia expresa puesta por el banco girado en el mismo documento. Entonces, la persona que se considera agraviada tiene cualquiera de las dos opciones: el protesto, que como sabemos es notarial, en algunos casos judicial, o el sello que en su momento coloque el banco con la anotación que corresponda, sin fondos, no sé, cuenta cerrada, cuenta cancelada, ¿no? Y ello va a dar mérito para que se dé el siguiente paso, que es el requerimiento. ¿Por qué no se contempla en los demás casos este requisito? Porque estamos hablando de casos en los que sí se tiene sí se tiene dinero, sí hay una solvencia, hay un depósito en su cuenta, pero la persona se ha excedido, ¿no?, al momento de girar el cheque. La norma contempla la improcedencia de la acción penal en todos los casos, excepto en los incisos 4 y 5. En estos incisos 4 y 5 hemos hecho alusión a la falsedad. De allí que el legislador ha considerado que ya se advierte un mayor grado o una mayor gravedad en la conducta del agente. Por tanto, no le es favorecido con esta excepción. Habla de una excusa absolutoria. Dice: a excepción de los incisos 4 y 5, no procede la acción penal si el agente abona el monto total del cheque dentro del tercer día hábil de la fecha de requerimiento escrito y fehaciente. Este abono puede ser en forma directa, notarial
judicial o por cualquier otro medio con entrega fehaciente que se curse al girado. Lo que pretende el legislador es dar una oportunidad a las personas que en su momento, por diversos motivos de índole comercial, ¿no?, o que se vinculen a ello, al hacer el requerimiento, que en la mayoría de los casos es notarial porque es el que crea mayor certeza, ya que la norma requiere o exige que sea escrito y fehaciente, lo que la ley o la norma sanciona es no solo el hecho de que haya realizado cualquiera de las 6 conductas que se han analizado, sino que pese a dársele una oportunidad, estos 3 días hábiles, para que vea la forma y cumpla, ¿no?, con su obligación, hace digamos, omite, ¿no?, omite dar cumplimiento a este requerimiento. ¿Qué nos quiere decir el legislador? Que se permite al autor reparar el daño. Esto ya es un tema de política criminal, porque de alguna forma va ligado a lo que conocemos como el principio de oportunidad. Se pretende que aquellos casos de mínima gravedad, de mínima afectación, porque un libramiento indebido, independiente del monto que pueda contener, no nos afecta en su mayoría como sociedad. Sí nos afecta, como dije al inicio, en el tema de la confianza, pero desde una afectación, digamos, pecuniaria, ¿no?, o de otros perjuicios, no. Por eso es que la ley ha contemplado que se le puede dar una oportunidad. Y en la práctica sucede, la gran mayoría, digamos, de unos 20, 25 casos que pueden llegar a una fiscalía, en los 20 sucede que las partes ya llegan a un acuerdo, ya sea que lo presentan con un escrito para que se dé una audiencia y lleguen a una conciliación, o lo presenten como lo permite el artículo 2 del Código Procesal Penal, que ya está vigente en los temas del principio de oportunidad, que ellos adjunten un documento, sea público o privado, con firma legalizada ante el notario, y se den por satisfechos. Entonces, en estos casos, lo que se pretende es, por un lado, respecto de las partes involucradas, que se ahorren tiempo, dinero, ¿no?, que es lo que muchas veces es lo que más perjudica cuando están inmersos en un proceso. Y por el lado de los operadores de justicia, es evitar la sobrecarga procesal. Entonces, la ley da una última oportunidad, habla de una improcedencia de la acción penal para estos casos. Se ha comentado entonces que al parecer habría algún tipo de concurso con el delito de falsificación de documentos. Ya les he explicado que no. En otras situaciones se pretende relacionar con el delito de estafa, porque se dice, ¿no?, ya la persona, del momento en que está girando o haciendo cualquiera de las 6 conductas que se ha señalado, o los verbos rectores, que es importante recordar, ¿no?, el girar, el transferir o el cobrar, ya tiene en su mente la figura del engaño, sea mediante una inducción error, algún tipo de ardid, alguna astucia, ¿no?, para sustraerse de su pago. Sin embargo, acá no repetiré lo que dije al inicio, cuando ya hay un delito específico que la norma lo contempla como un tipo especial, aparentemente convergen otros delitos como sería la estafa, pero quedan excluidos por el principio de especialidad, y lo que la ley reprime solamente van a ser estas conductas. También se cuestiona porque un delito de estafa su pena es de 1 a 6 años, mientras que en estos delitos que hemos visto al inicio la pena es de 1 a 5 años, ya sea para efectos de graduar la pena o en su momento por un tema de prescripción, siempre va a ser menos reprimido, ¿no?, estos delitos de libramiento indebido. En la práctica también se ve que ya el procedimiento, ¿no?, que ustedes quizás ya lo conocen, es que las personas presentan su escrito de denuncia o acuden a una dependencia policial adjuntando copia certificada de su título valor.
¿Por qué? Porque en la práctica ellos accionan tanto en la vía penal como en la vía civil, pero lo que nuestra jurisprudencia ha establecido es que no se puede ir por ambas vías. Puede suceder que en la vía civil amparen su pedido y en la vía penal, ¿no?, consideren que no hay ningún delito. Entonces, para efecto de evitar resoluciones contradictorias, se requiere el original. Si el original es presentado en vía penal, por lo menos nos queda la seguridad de que no está siendo utilizado en otra vía que a veces no nos comunican. Entonces se requiere el escrito de denuncia, de ser el caso, el título valor en original y el requerimiento, ¿no?, que como la ley ha establecido tiene que ser fehaciente y por escrito. Entonces, en estos casos es el notarial que es el que nos da mayor fe. Luego de ello, las fiscalías en su mayoría citan a la parte denunciada porque les asiste el derecho de defensa, y es en esos momentos cuando se da lo que les comentaba, que ya las personas muchas veces quieren acogerse, ¿no?, a esta oportunidad y evitarse todo un proceso. También ha sucedido que las personas no presentan sus originales y en algunas fiscalías se ha ido de forma errónea, ¿no?, y se ha formalizado la denuncia. Pero estos títulos han sido puestos a cobro, han sido ejecutados en la vía civil, entonces se quiere evitar pues una doble criminalización, ¿no? No tanto criminalización porque es en la vía penal y el otro es en la vía civil, pero que por un mismo hecho se generen, ¿no?, dos actividades de la parte que se considera agraviada y que finalmente se va a ver beneficiada en dos aspectos. Entonces lo que se recomienda es para aquellas personas que en su momento se consideren afectadas, muchas veces resulta más práctico ejecutarlo en la vía civil como título ejecutivo, ¿no?, y en la vía penal, salvo los casos en principio de oportunidad como el que se les ha comentado, ¿no?, los juicios, ustedes saben, los juicios penales son largos. Primero porque la investigación preliminar, al no tener un plazo, que ya se va a dar ello con la vigencia del Código Procesal Penal en Lima, que aparentemente sería en el año 2012, el Ministerio Público ya va a tener un plazo para efecto de realizar una investigación. Si no, muchas veces los fiscales, aduciendo o pretextando la gran carga que hay para casos de mayor trascendencia, sobre todo los patrimoniales o contra la libertad personal o libertad sexual, dejamos de lado estas denuncias, ¿no?, que tienen una demora y que finalmente no se ven resarcidos oportunamente los justiciables. Como es un delito que ustedes han podido ver muy puntual, ¿no?, la exposición básicamente se ha ceñido a ello. No sé si habrá alguna pregunta.